Mañueco ha logrado que el Partido Popular sea, una vez más, la fuerza más votada en Castilla y León. También el partido que más ha crecido en votos. 33 procuradores logra el PP, 2 más que los anteriores comicios. El PSOE aguanta y también consigue 2 procuradores más, lo que le mantiene como segunda fuerza con 30 asientos. Vox obtiene un procurador más y alcanza los 14, aunque no logra llegar a ese 20% del voto que pronosticaban las encuestas. UPL se queda con los mismos procuradores que ya tenía, 3. Soria ya pierde 2 y la formación solo estará representada por un procurador. Uno mantiene por Ávila y la coalición de Izquierda Unida Sumar Verde Secuo no logra representación parlamentaria y la pierden Unidas Podemos y Ciudadanos. Desde luego, la noche electoral volvió a darnos alguna que otra sorpresa. Satisfacción en el Partido Popular por haber logrado triplicar distancia con el PSOE y duplicar a Vox. Entusiasmo en el Partido Socialista, con un Carlos Martínez que lograba evitar el descalabro, y alegría también en Vox y UPL, aunque sin ocultar cierta decepción por no haber llegado a cumplir las expectativas. Sorpresa en Soria ya ante la pérdida, rostros de agradecimiento en Por Ávila y decepción en el resto de formaciones que no han logrado representación. Lo importante respecto del futuro en Castilla y León es que seamos capaces de construir un proyecto para las personas de Castilla y León. No se trata de sillones. No estoy contento. Hemos tenido unos buenos resultados, pero no hemos llegado al final. Hoy hemos roto el techo mayor de voto de Vox hasta ahora en España. Hola, ¿qué tal? Castilla y León sigue siendo el caso más paradigmático de lealtad electoral hacia un partido. Enseguida vamos a analizar los resultados de anoche, como hoy están haciendo los propios partidos. En esta mesa me acompañan a mi derecha Pedro Villanueva, politólogo. ¿Qué tal? Buenos días, hola. También tenemos con nosotros a Montse Serrador, que es la delegada de ABC en Castilla y León. Montse, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y también nos acompaña Luis Alberto Vaquero, que es el coordinador de informativos de Radio. Luis Alberto, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es en Madrid irnos hasta allí, porque nuestros compañeros están preparados para recoger las reacciones que ya se están produciendo. Así, allí nos vamos a ir hasta la sede del Partido Popular, del PSOE y de Vox. Feijóo convocaba a las 12 de la mañana a los suyos y hasta Génova nos vamos. Diego Cano, ¿cómo se está desarrollando ese encuentro en el que creo que Alfonso Fernández Mañueco ha recibido la felicitación de sus compañeros? Sí, Mañueco ha sido recibido a su llegada a esta sede de Génova 13 con aplausos, música de celebración, ovación por parte de sus compañeros que le recibían al grito de presidente, presidente. El propio Alberto Núñez Feijóo ha sido uno de los primeros en recibirle a la entrada de esta sede del Partido Popular. También los varones populares que han ido llegando le han dado sus felicitaciones personales por ese buen resultado obtenido en el día de ayer. Mañueco a su llegada no ha descartado un gobierno con Vox. Ha mencionado de hecho que el acuerdo de hace 4 años puede sentar unas buenas bases para dialogar, para negociar, pero ha reiterado que su prioridad es un gobierno en solitario. Asegura que eso es lo mejor para su tierra, para Castilla y León. Mi experiencia en esta última legislatura ha sido un gobierno en coalición y un gobierno en solitario. Lo mejor para mi tierra, para mi comunidad autónoma, ha sido un gobierno en solitario. Lo importante respecto del futuro en Castilla y León es que seamos capaces de construir un proyecto para las personas de Castilla y León. No se trata de sillones, no se trata de sentarnos en el gobierno o no. Tenemos que hacer un proyecto de futuro. Por cierto, tengo que decir que una buena base sería el documento que firmamos hace 4 años entre el Partido Popular y Vox para poder llegar a un acuerdo. Pues esas serán las palabras de Alfonso Fernández Mañueco a la llegada de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular en Madrid, donde a esta hora está interviniendo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Allí está interviniendo y le vamos a escuchar. Al Partido Popular. Es una obligación con los ciudadanos. La gobernabilidad no es un favor a un partido, es el respeto que le debemos a la mayoría. Y los españoles...
Y los españoles están haciendo su parte para lograr el cambio en España. Y somos los partidos los que tenemos que hacer nuestra parte con madurez y con responsabilidad. O se hacen pactos de gobierno como quiere la mayoría que nos está votando, o se hacen coaliciones de oposición y de bloqueo con el sanchismo en contra de lo que está votando la mayoría de los españoles. O se está con el respeto a la mayoría de los españoles o no se está. O se están mirando encuestas para ver qué le conviene a tu partido o se está mirando lo que le conviene a España. O se está que todo siga igual o se está con el cambio en España. No hay más posibilidades. ¿Por qué? Porque mientras tanto el gobierno de España sigue a lo suyo, aprovechándose de los españoles, ignorando lo que quiere la gente, ignorando lo que dicen elección tras elección, ignorando el sentir de la calle, de los hogares, de los jóvenes, justificando lo injustificable, mintiendo todo lo que pueden, fallando en todo y agarrándose al sillón. Ellos se frotan las manos esperando que la alternativa cometa errores, esperando que nos bloqueemos entre nosotros o esperando que decepcionemos a la mayoría que quiere cambio. Y no lo podemos hacer. Desde luego, nosotros no lo vamos a hacer. No les vamos a dar el lujo de que hoy se hable más de nuestros desencuentros que del fracaso de este gobierno agotado. Porque ni siquiera con una campaña desesperada han conseguido ganar. Eso sí, lo han intentado todo. Con el discurso del miedo, que es evidente que ya no les funciona porque son ellos quienes se espantan, con los comodines de siempre, con las cortinas de humo, con los chantajes como las pensiones, con la división social, sin ningún tipo de límite moral. ¿Y para qué? Para nada. Hoy el gobierno sigue igual, con la misma parálisis legislativa, con la misma corrupción, con la misma inacción ante el precio de la energía, con la misma crisis ferroviaria, con la misma crisis sanitaria y con la misma crisis de vivienda. Ya sabíamos que el no a la guerra no iba a dar de comer a los españoles, pero además sabemos que no le ha dado votos a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque ya nadie puede creerles. Nadie se puede fiar dentro de España y tampoco nadie se fía ya de España en el exterior. Porque, queridos amigos, ahora hemos vuelto a ver que se envuelven en el no a la guerra. Y por supuesto no hay ningún principio detrás de esto. Siempre hay cálculo y siempre hay maniobra. Confiesan haber... Las palabras de Alberto Núñez Feijóo, que está participando en esa Junta Directiva Nacional del PP. Además de Alfonso Fernández Mañueco, al que veíamos antes, también hemos visto a María Guardiola, a Jorge Azcón y a Juanma Moreno Bonilla, los candidatos de las 3 comunidades que han tenido elecciones ya o las van a tener en el caso de Andalucía. Todos estaban muy pendientes de lo que sucediera anoche en Castilla y León y esta es la valoración que ha hecho, por ejemplo, Jorge Azcón. Sin ningún género de duda es una victoria contundente antes y después del resultado de Castilla y León. Tenemos que ponernos de acuerdo porque los electores nos han pedido que nos pongamos de acuerdo. No hay una alternativa. La pelota está en el tejado de Vox. Ex-Vox, quien tiene que decidir si quiere gobernar. Bueno, pues era la valoración que hacía Jorge Azcón y bueno, pues nos vamos a traer esa valoración aquí a esta mesa y como hemos escuchado también a Alberto Núñez Feijóo, os voy a preguntar lo primero, por lo que hemos escuchado a Núñez Feijóo. Hemos escuchado la valoración que ha hecho de los resultados en Castilla y León, pero sí que era un discurso en el que ya hablaba de pactos de gobierno y un discurso en clave muy nacional, ¿no, Monse? Sí, hombre, éramos los terceros y vamos a ser los primeros y hemos acabado por ser los terceros. Entonces ya están todas las fichas encima de la mesa, ya toca negociar y ahora es evidente que vamos a ir los 3 en bloque, aunque supongo que los últimos flecos, digo yo, que al menos nos dejarán negociarlos en Castilla y León, pero las pautas o el documento marco del que tanto se habló en su momento es el que se pondrá sobre la mesa, si no es ese será uno parecido y a partir de ahí empezar a negociar. Evidentemente en clave nacional porque hay 3 comunidades que en este momento están pendientes de esos gobiernos y hay una que es Extremadura que ya va con el tiempo justo y tiene que apretar.
Un documento, Marco, Montse, Luis, que el PP ya ha dicho que hay que garantizar cierta estabilidad, ¿no?, de los gobiernos y que no ocurra, por ejemplo, en el caso de Castilla y León, que el partido con el que pactas, en este caso me estoy refiriendo a Vox, de la espantada, ¿no? Sí, la verdad es que ese acuerdo, Marco, engloba o se fija más para Extremadura, para Aragón. Es que la situación de Castilla y León para mí es muy distinta y muy diferente a la de Extremadura y la de Aragón. Yo creo que a la hora de negociar va a tener muchísima más fuerza Fernández Mañueco que la que van a tener en Aragón Jorge Azcón o María Guardiola en Extremadura. Yo tengo esa impresión de que va a tener mucha más fuerza porque puede poner también un poco a Vox entre la espada y la pared, porque si estamos hablando de un posible, supongo que hablaremos después, ¿no?, de una posible repetición de elecciones, ¿a quién perjudica más que vuelvan unas elecciones? Yo creo que le perjudica a Vox más. Por eso yo creo que tiene mucha fortaleza Mañueco después de estos resultados de los que se han dado en estas elecciones a la hora de negociar con Vox. Monse, ¿no crees que los resultados de anoche le dan a Fernández Mañueco más? Sí, que le dan más fuerza, pero lo que también creo es que Vox va a ir con todo. Entonces Vox va a poner un escenario nacional, no va a hacer distinciones entre una comunidad y otra. Va a plantar el famoso gurruño de Castilla y León, el de Extremadura si le hay y el de Aragón, y va a ir con todo. Y va a hacer un planteamiento general para todas las tres comunidades. Que luego de una forma u otra, pues Castilla y León, que está con más fuerza, evidentemente, dados los resultados que obtuvo ayer, pueda, bueno, pues poner un poquito la guinda para entendernos, probablemente porque tiene más fuerza. Hasta ahora le separaba, al fin y al cabo le separa un procurador más. El Partido Popular ha obtenido 2 procuradores más, Vox solo ha obtenido un procurador más. Por lo tanto, de cierto modo, por la distancia también es más grande, con lo cual tiene más fuerza. Yo entiendo que tiene más fuerza, pero sí que creo que, como ha ocurrido en otras negociaciones, Vox pondrá todo su planteamiento nacional, porque siempre ha ido a un bloque nacional y ahí tendrán que verse las cosas. Escuchábamos anoche a Santiago Abascal decir, vamos a negociar medida a medida, por lo que la negociación da la sensación de que fácil no va a ser. Claro, y las medidas ya sabemos cuáles son. Al final hablamos de inmigración, hablamos de violencia de género, hablamos de la ley intrafamiliar, que aquí se quedaron con ganas de verla y no se vio ni de lejos. Entonces, todo eso es lo que se va a poner Mercosur, que hay poco vamos a poder decir, más allá de planteamientos generales y de apoyo o de medidas que puedan paliar los efectos. Entonces, yo creo que van a ir a planteamientos muy generales que forman parte de sus principios, en los que siempre han insistido que no van a renunciar. Pedro, ¿cómo lo interpretas? Hoy Feijóo ya está refiriéndose a esos pactos de gobierno y, claro, están encima de la mesa. Santiago Abascal decía anoche que bueno, los resultados, a lo mejor era el momento, ¿no?, ya de hablar de esa negociación medida a medida. La verdad que en política democrática lo que son las negociaciones tienen que pasar por el entendimiento y nunca por la imposición. Vox partía en un papel de imposición. Esperaba un muy buen resultado, el resultado ha sido bueno, porque al final tienen representación en todas las provincias de Castilla y León. Pero no tanto como el que esperaba, efectivamente, ¿no? Al final, o por lo menos que pronosticaban los sondeos. Y aquí, claro, aquí el mensaje impostado y lo que son todo lo que fue la ideología, que fue marcando todo lo que fue la campaña, no sirve, ya vemos los resultados, o sea, no le ha servido. Eso sí, los números son los números. Tenemos las Cortes configuradas y si fuésemos a un caso extremo, imaginemos un caso extremo en el que Vox, en el segundo planteamiento de investidura a Mañueco, dijese que se abstiene, no le serviría a Mañueco, porque el resto de partidos, si todos fuesen contra él, no lo elegirían como presidente. Entonces esa es una peculiaridad diferente a Extremadura y Aragón. O sea, hay que ir analizando poco a poco y... Ahora vamos a analizar, Pedro, bueno, pues los posibles pactos, pero eso, les estamos contando que el PP ha ganado las elecciones en Castilla y León, pero seguirá necesitando a Vox para gobernar. Los resultados de anoche darán una nueva escena en el Parlamento regional, con más procuradores, pero menos grupos. Ana Martínez. Habrá más procuradores porque hay un escaño más, el que gana por población la provincia de Segovia. Serán en total 82. Hay menos partidos políticos, pasamos de 8 a 6 porque desaparecen Ciudadanos y Podemos. También habrá menos grupos parlamentarios, los 3 propios de PP, PSOE y Vox y el grupo mixto que conformará UPL por Ávila y Soria. Este nuevo arco parlamentario traerá algunas novedades a la nueva legislatura. Afectará, por ejemplo, a la sesión
sesiones de control al Gobierno, porque van a ser más breves, ya que habrá menos intervenciones. Gracias, Ana. Pues vamos a seguir aquí en la mesa. Os voy a pedir una primera valoración de esos resultados y qué consecuencias pues, van a tener en el nuevo hemiciclo. ¿Se ha votado en clave nacional? ¿Se ha votado en clave autonómica? Montse. Yo creo que se ha votado mucho en clave nacional. Mucho. Y eso que ha habido partidos que se han esforzado muchísimo, sobre todo el PP, por vender gestión y vender... Sí, porque ha sido una campaña muy apegada a las medidas que proponía el Gobierno nacional. Y demás, pero luego ha habido otros partidos que han ido más en clave nacional. Y al final yo creo que en este momento la situación de la propia coyuntura nacional, de la situación de polarización de los partidos, yo creo que tira mucho del voto a la hora de decir quiero votar a este, pero no puedes evitar el ver lo que hay en Madrid y lo que está pasando. Entonces yo creo que ha pesado más la clave nacional que la autonómica. La autonómica también ha pesado, evidentemente. Yo entiendo que gane el Partido Popular, al fin y al cabo, supone una confirmación de que la gente, de una u otra forma, aprueba su gestión. Luis. Pero fíjate, Monse, hablas de, efectivamente, de una palabra que a nivel nacional está en candelero desde hace ya unos cuantos años, que es la polarización. Yo creo que en el caso de Castilla y León, esa polarización no es tanta como se refleja en el resto del territorio. Y probablemente porque los dos partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, son más centrados, tienen una posición de mayor centralidad. Tiene su discurso propio Carlos Martínez, no necesita escorarse a la izquierda. Y Fernández Mañueco también hemos visto una campaña en la que sí que es verdad que ha estado arropado por muchos líderes, pero no en el mismo acto. A lo mejor estaba Tellado en Salamanca, él estaba en Soria, Esther Muñoz en León y el mismo día aparecía Mañueco, no juntos, ¿no? Sí que coincidió con Feijóo, pero sí, yo creo que sí que ha querido apartarse un poquito también dentro de ese apoyo que ha recibido tanto en el Partido Popular como también en el Partido Socialista. Y ese clima de polarización yo creo que no se ha trasladado tanto aquí a Castilla y León. Sí, evidentemente aquí es que somos más pausados, no somos tan intensos, ¿no? Pero, hombre, aquí polarización ha habido, ¿eh? El final de la legislatura fue un poco tremendo. Recuerdo que no salía nada adelante en las Cortes, absolutamente nada. No llegábamos a ese nivel de, voy a decir, insulto, de ataque que se puede llegar en el Congreso o en el Senado, pero sí que es verdad que las tensiones ha habido, y al comienzo de la legislatura las tensiones fueron tremendas. Cuando salió Vox, hablaba más de la campaña, claro, de lo que ha sido de la campaña, el hecho ya de que hayamos tenido aquí un desembarco de líderes nacionales, como yo no había visto jamás, y he visto muchas elecciones de todo tipo, pero las autonómicas especialmente, yo nunca había visto tanta gente. Sí, da una idea, ¿no?, de lo importante que eran las, y sobre todo, bueno, pues qué mensaje quieres trasladar, porque al final Feijóo no traslada un mensaje autonómico, que todos hemos oído sus discursos, Abascal mucho menos, Sánchez, por supuesto que no, yo he asistido a muchos de los mítines que han dado, bueno, he oído, y sus mensajes autonómicos eran cero, prácticamente, más allá de alabar un poco al candidato de Castilla y León. Luego el resto, ¿qué era? Pues mensaje nacional, claro. Clave nacional. Mañueco estaba anoche satisfecho con los resultados, con ese incremento de procuradores y también con ese porcentaje de votos. No ha llegado a la mayoría absoluta, que en campaña estuvo intentando recabar ese apoyo para esa mayoría absoluta, pero claro, también en el PP son muy conscientes de que el tiempo de las mayorías absolutas, bueno, pues parece haber pasado. Pedro, ¿esto va a tener que ser así a partir de ahora? Como politólogo, ¿tú cómo lo ves? ¿Están condenados los partidos políticos a entenderse? Y es una característica de estas elecciones, ese refuerzo del neobipartidismo, es decir, estamos en una situación con el resurgimiento de nuevos partidos como Ciudadanos, Podemos, y vemos cómo se van apagando, cómo se van terminando sus tiempos por mala gestión y por diferentes causas, y lo que estamos viendo es que la gente al final lo que quiere es tranquilidad, quiere reforzar ese bipartidismo, como han subido Partido Popular y Partido Socialista, incluso absorbiendo a partidos regionalistas, como es el caso de Soria. Soria ya lo ha absorbido el candidato del PSOE. Entonces aquí no hay una ruptura como quería Vox. Vox quería una ruptura y un nuevo tiempo en el que ellos fuesen segunda fuerza y parecerse a sus hermanos radicales europeos, pero les queda mucho tiempo y mucho espacio para llegar a ese punto, con el que no le queda más remedio que pactar, y los ciudadanos le están pidiendo
ver cómo son sus políticas, porque una cosa es lo que tú digas y otra cosa es lo que tú puedas o vayas a hacer. Entonces eso se hace gobernando, con gobernanza, y es lo que acaba de comentar Feijóo. Ha sacado al debate a Carlos Martínez y ese, bueno, pues ese aprovechamiento, ¿no?, de la debacle de Soria. Ya, bueno, no sé qué ha sido, ¿no? ¿Cómo lo interpretáis en esa...? Porque estaba eufórico ayer Carlos Martínez, que además de lograr la caída de procuradores, que podría haber ocurrido, no solo la ha logrado frenar, sino que además ha aumentado esa representación en las Cortes de Castilla y León. ¿Cómo interpretáis eso? A ver, él decía anoche, creo que era una gran frase, no estoy contento. Quiero decir, no ha ganado las elecciones. Lo que pasa es que llevamos unos comicios, los últimos comicios, sobre todo los autonómicos, al final me parece que no cuenta tanto ganes o no ganes, sino la tendencia y lo que ha pasado, ¿no? Si subes, bajas, pierdes o ganas. Yo creo que en el caso del PSOE ellos hubieran firmado al comienzo de la campaña, si alguien les dice vais a conseguir estos resultados, firman, dice vale, no hacemos más y ya. Entonces a mí me ha dado la sensación que la última semana empezó la campaña, han ido un poco de menos a más, han ido con todo, porque hemos visto cómo ha sido la última semana, aquí estaba absolutamente todo el mundo. El no a la guerra algo puede haber hecho, yo no creo que haya sido definitivo, pero si vemos, por ejemplo, los resultados, es evidente que el procurador le ha sacado, uno de los procuradores que ha conseguido, le ha sacado en Soria, y es evidente que Carlos Martínez ha tirado en Soria. Hombre, lleva siendo alcalde 19 años con 4 mayorías absolutas, y ha recogido también el voto de Soria ya, que ha caído. Claro. Y también, Luis, el voto, podemos decir que ha recogido también el voto de la izquierda, que no ha conseguido representación. Claro, ¿no? ha fagocitado a esos bloques que están a la izquierda de la izquierda. Yo creo que muchos votantes han ejercido en esa izquierda el voto útil, que era el del Partido Socialista, en vistas de que era muy difícil, tal y como llegaba de fraccionada la izquierda de la izquierda, pues yo creo que muchos votantes de esa izquierda más radical, por así decirlo, han centrado todos sus esfuerzos en ayudar al Partido Socialista. Yo creo que está contento. Ayer Carlos Martínez tiene que estarlo para cómo venía la situación también en otras elecciones y en otras comunidades autónomas. Tendría que estar muy contento. Lo que pasa es que yo creo que hace balance también de que hay una situación que la derecha se ha reforzado. Creo que fue un 50% lo que había en el 2022 y ha crecido al 55%. Entonces hay un refuerzo de la derecha. La suma de PP y Vox da todavía más conservadora, digamos, a la comunidad de Castilla y León. Entonces yo por ahí es por donde yo creo que, evidentemente, cuando hagan esa autocrítica y analicen reflexivamente, dirán, bueno, es verdad, hemos crecido, pero la izquierda sigue todavía en crisis y, sobre todo, la derecha se refuerza más. Pues la sede nacional del partido del PSOE se felicitan por el triunfo de Carlos Martínez, que también quieren hacer suyo. ¿Cuál es la valoración que se hace en la sede de Ferraz? Alba Villalba. Ferraz celebra el resultado del Partido Socialista en Castilla y León y alaba el trabajo de su candidato Carlos Martínez, al que dicen respaldan en su consolidación del proyecto hacia el cambio. Dicen los socialistas que el Partido Popular vuelve a necesitar una vez más el apoyo de Vox, mientras que este buen resultado del Partido Socialista reafirma que están en la senda correcta. Dicen los socialistas que seguirán luchando por mantener los derechos de la ciudadanía y también los servicios públicos en el centro de su acción política. Solo tenga una medida en la cabeza que ofrecen, es la de bajar impuestos, que es que no se les ocurre nada más. Bajar impuestos siempre, para todo y todo el rato. Siempre, para todo y todo el rato. Da igual la crisis que tengamos. Y ya vemos las consecuencias de eso. Porque ya nos lo explicó, ya nos lo demostraron cuando llegaron al gobierno. Prometieron bajar impuestos y luego los subieron todos. Así que hemos demostrado que hay una otra manera totalmente diferente de gestionar las crisis, sin imposiciones, hablando con los agentes sociales, todos los ministerios trabajando
para construir ese paquete de medidas que conoceremos esta semana en el Consejo de Ministros Extraordinario, que ya se ha anunciado que será el viernes, hablando con todos los sectores afectados y convencidos, además, que será un paquete de medidas que va a responder a lo urgente, pero también a lo importante. Bueno, pues son palabras en directo de Montse Mínguez desde la sede de Ferraz, desde la sede del Partido Socialista en Madrid. Carlos Martínez señalaba anoche que les daban por amortizados, pero el PSOE ha vuelto a mostrar que es un partido histórico, eso ha dicho, una formación de principios que ha demostrado tener un proyecto para todas las provincias. No estoy contento. Hemos tenido unos buenos resultados, pero no hemos llegado al final. Yo hoy quiero deciros, ¿no?, desde el absoluto agradecimiento de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo, de este cabreo interno. Ya os dije, no me gusta perder ni al futbolín, pero mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco. Y ese mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco precisamente por la falta de reconocimiento y la solvencia que hoy por hoy tiene un gobierno o un presunto gobierno que con una asigua ventaja pretende volver a gobernar esta comunidad en los próximos 4 años. Bueno, pues esas eran las palabras de Carlos Martínez tras conocer los resultados en la noche electoral, y para analizar esos resultados ya de forma concienzuda, de forma pausada, el PSOE ha convocado para esta tarde la ejecutiva autonómica que va a presidir Carlos Martínez. Elena, ¿qué cabe esperar de esa reunión? Sí, un escrutinio que Carlos Martínez siguió y vivió intensamente desde Soria, su ciudad natal. Pese a que su semblante sí que era alegre, él lo dejó muy claro, no estaba contento con los resultados e incluso llegó a confesar a la prensa que se esperaba más escaños. También lo sentenció, habrá partido de vuelta y en esa segunda baza el PSOE sí que tendrá cartas con las que jugar. En estos momentos Carlos Martínez sigue aquí, sigue en Soria, pero a primera hora de la tarde pondrá rumbo a Valladolid porque allí a las 4:30 se va a celebrar la Comisión Ejecutiva Autonómica del Partido Socialista, porque hay muchos datos que analizar. Pues gracias, Elena. Tendremos que esperar a las 4:30 de la tarde para que se produzca ese encuentro y bueno, pues a lo largo del día saldrán todas esas informaciones sobre ese análisis que hace el PSOE de esos resultados electorales. Y Vox sigue teniendo la llave de la gobernabilidad, ha logrado un nuevo techo electoral, pero ¿ha sido tan alto como se esperaba? Por lo menos las encuestas daban ese 20% de votos que parecía iban a alcanzar, pero finalmente no ha sido así, Pedro. No llegaron, la verdad que todas las encuestas apuntaban y todo el mundo lo comentaba, era Vox Populi, casi parece el tema. Lo que pasa que el candidato de Vox, el nacional, Abascal, llegó haciendo suya la campaña, y aquí vemos como una estrategia política a veces no funciona. Tienes el algoritmo de las redes sociales, tienes la gente joven supuestamente de tu lado, tienes los mítines llenos de gente y sin embargo la urna da la victoria sin lugar a dudas al Partido Popular. Vienes como don Pelayo, sediento de reconquista, y te vas como el cicampeador desterrado, ¿no? Entonces Vox te estará mirando ahora diciendo ¿por qué he metido la política nacional aquí? ¿Por qué traigo a mi candidato nacional aquí? Porque es desgastarlo. O sea, Abascal con esto va a pasarle un desgaste, porque no es capaz a aunar el voto a tener un éxito electoral como el que estaba apuntando. Es verdad que sí que le había salido bien en Extremadura y en Aragón, pero claro, Montse, aquí había menos margen para el crecimiento, ¿no? El gran crecimiento de Vox se había dado en las anteriores elecciones, aquí no era tanto el margen. La realidad es muy distinta en Castilla y León. Aquí ya partíamos de un 17,6% de voto, me parece recordar, con lo cual jamás podía pasar lo que ha pasado en Extremadura o en Aragón, que han duplicado el porcentaje de voto. Aquí es imposible. Además, yo creo que tienen un techo. Y ese techo podía ser el 20%, bueno, están en el 19 prácticamente, 18,9. O sea que los resultados tampoco han sido malos, no han respondido a lo que todo el mundo pensaba que podía pasar, pero también es verdad que ellos en Vox, en su dirección, también sabían que, ojo, porque a veces el porcentaje de votos no equivale a procuradores. Han subido un punto en porcentaje de votos y solo han subido en un procurador,
que igual en otras circunstancias es distinto. En PP y PSOE, pues también el PSOE ha conseguido con muchos menos votos 2 procuradores, y el Partido Popular, que ha subido mucho más en votos, ha conseguido también 2 procuradores más. Quiero decir que ahí las circunscripciones pues también penalizan de una forma u otra, sobre todo las pequeñas. Entonces Vox tenía un techo, yo creo que está en ese techo. El problema, ha conseguido el procurador de Soria, que en Soria no lo había logrado. Y, ya está. Y se ha quedado, en Zamora se ha quedado a menos de 300 votos de conseguir el segundo procurador. Le ha penalizado al vice. Se acabó la fiesta, le ha penalizado también. Ha habido 3 provincias donde han bailado en Zamora solo por 300, ha habido otras 2, que una de ellas Valladolid, por 1000 y pico, para haber conseguido ese segundo, bueno, en el caso de Valladolid hubiera sido el cuarto ya. Entonces no es fácil, para la tercera fuerza política no es fácil pegar un arreón como se le estaba diciendo a Vox que podía saber. Y ellos, al final, los temores que tenían en Vox se han confirmado. Y es decir, vas a subir, has subido porcentualmente, pero en procuradores no has subido. Y ese 20% pues sigue estando ahí, claro. Se lo voy a preguntar a Luis, pero también quiero saber vuestra opinión. ¿Le puede haber penalizado también a Vox el hecho de no haber facilitado, por ejemplo, en Extremadura, el gobierno de María Guardiola? ¿Puede ser que eso, algunos votantes, por ejemplo, de Vox, hayan visto que hacia dónde vamos? Si no facilitamos los gobiernos del Partido Popular, ¿qué nos queda? ¿Volvemos otra vez a elecciones? ¿Puede ser que también una de las claves haya sido esa? Yo creo que son un cúmulo de circunstancias, que no es solamente una cuestión puntual, ¿no? Y que ese cúmulo de circunstancias son las que han sumado los problemas internos también dentro de Vox, que a lo mejor en muy poquito le puede, pero igual lo suficiente, porque es que estamos hablando de que por muy pocos votos, por ejemplo, por 300 votos, como dice Mons en Zamora, no han conseguido un procurador más, ¿no? Entonces yo creo que son un cúmulo de circunstancias. Yo creo que también los votantes de Castilla y León han votado, aunque se haya hecho una campaña también en ciertos momentos en clave nacional, pensando en Castilla y León. Y Vox no en esa campaña no ha hablado tanto de Castilla y León, y yo creo que eso les ha penalizado también. Y luego, por supuesto, estamos hablando de que la gestión de la expectativa, también de lo que vamos a hablar siempre el día después, que es lo que apuntaba también Monse, ¿no? Y nos decía que, claro, que tenía ya el suelo muy alto, ya Vox, era muy difícil que pudiera crecer más. Aún así, ha crecido, no es un mal resultado, pero está por debajo de esa expectativa, y cuando pones una expectativa tan alta, al final, pues un buen resultado puede no colmar todo lo que tú esperabas o lo que tú anhelabas, ¿no? Puede crear como cierta decepción dentro de la alegría. Sí, todo ese cúmulo de circunstancias, yo creo que es lo que le ha pasado factura a Vox. A ver, en Valladolid, por ejemplo, están en el 20%, ¿eh? Valladolid y provincia lo han conseguido. Sí. Yo también coincido un poco en que al final ha sido un cúmulo de todo, que igual si no se hubiera producido, bueno, pues sus crisis internas, lo que ha pasado con las negociaciones, incluso lo que pasó en su momento cuando salieron del gobierno de Castilla y León, no todo el mundo lo entendió. Bueno, pues igual si todo eso sumas, pues igual esos 300... Es un cóctel... Sí, yo no creo que sea lo que más ha influido en el voto, ni mucho menos, porque yo siempre sigo creyendo que Vox es un voto muy nacional y muy orientado a Abascal. Aquí había votantes, ayer en algún sitio lo leí, yo lo vi, que gente que iba a votar al colegio electoral y buscaba la foto de Abascal. ¿Y dónde está Abascal? Pues no, Abascal no está, evidentemente, ¿no? Entonces, el tirón era nacional, fundamentalmente. Lo has explicado además muy bien. Es que con un poquito que hubiese tenido Vox en el sistema de reparto, que no es una ley DON, hubiesen ido 3 procuradores que se hubieran perdido del Partido Socialista. Si están más igualados, el reparto es diferente. Pero claro, Vox, al distanciarse tanto, sale perjudicado. El candidato de Vox, Carlos Pollán, estaba anoche satisfecho y destacaba que habían roto el techo electoral una vez más en Castilla y León. Y hablaba de la consolidación de Vox. Hoy hemos roto el techo mayor de voto de Vox hasta ahora en España. Pero lo que ha quedado claro una vez más hoy es que Vox va a influir de una manera determinante en las políticas que se apliquen en Castilla y León a partir de hoy. Y mañana será el día de ponernos a trabajar y de hacer valer todos vuestros votos. Algunos tendrán prisa en repartirse los sillones. Nosotros tenemos prisa, pero por cambiar las cosas. Pues también anoche, tras los resultados en esa noche electoral, vimos a Santiago Abascal comparecer tras conocerse los resultados. ¿Qué valoración hacen ahora, esta mañana, allí? En la sede de Vox está nuestra compañera Sara Ayuso. Sara.
Sí, con menos peso del que vaticinaban las encuestas, pero Vox vuelve a ser decisivo para formar gobierno en Castilla y León. La pregunta es si esa negociación se va a llevar en clave nacional. Santiago Abascal ya ha garantizado que habrá un cambio de rumbo en las 3 comunidades autónomas en las que son decisivas y de esta manera ha ligado el devenir de Castilla y León al de Extremadura y Aragón, si bien también ha prometido que habrá una negociación medida a medida, con plazos y con garantías concretas para su cumplimiento. Vox en estos comicios ha conseguido los mejores resultados de su historia, ha ganado un escaño y pasa de 13 a 14 procuradores, si bien se queda lejos del 20% de los votos que esperaba conseguir. Certificar que Vox ha vuelto a romper su techo electoral. Lo ha hecho en Castilla y León y además lo ha hecho superando los resultados que ya eran excelentes tanto en Extremadura como en Aragón. Y en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es felicitar de la forma más efusiva a nuestro candidato, a Carlos Pollán, que es quien ha firmado unos resultados que son absolutamente históricos para Vox. Pero en tercer lugar, creo que nos tenemos que entregar ya a la tarea más importante, respondiendo al mandato de las urnas, tanto en Extremadura como en Aragón como en Castilla y León, que va a estar basada en las medidas concretas, ya lo saben ustedes también, en los plazos de cumplimiento de esas medidas y en las garantías de cumplimiento de esas medidas, porque cuando se negocia y se dialoga con el Partido Popular hay que actuar de esa manera, tal y como hemos aprendido ya en los últimos años. Bueno, pues si yo no lo he entendido mal, a Santiago Abascal se viene a negociar, ¿no? Ahora hay que negociar Extremadura, hay que negociar Aragón y hay que negociar Castilla y León. Nos quedan semanas intensas, me parece Sí. a mí, y yo creo que no va a ser nada fácil, pues aquí la clave está hasta dónde piensa llegar Vox en tirar de la cuerda antes de que se rompa, hasta dónde va a llegar. Hemos visto, es verdad que tanto en Aragón, sobre todo en Extremadura, era evidente que estaban esperando a las elecciones de Castilla y León. En el momento que las elecciones han pasado, pues ya igual puede bajar un poquito la tensión. Pero a ver hasta dónde quiere llegar, porque Claro. sus planteamientos son muy claros y algunos de ellos para el Partido Popular no son asumibles. Tampoco está claro cómo va a ser la participación de Vox en esas negociaciones, en el sentido de se está planteando un gobierno de coalición, se plantea que Vox dé su apoyo en momentos puntuales. Claro, eso también se abren ahí dos caminos. Claro, Mañueco dice que él ha estado mejor en solitario. Pero yo le diría que en solitario la actividad legislativa ha sido cero en los 2 últimos años. No se ha conseguido sacar adelante nada en las Cortes de Castilla y León, nada. Vamos a hablar de la ley de violencia de género, que estaba hasta el último momento ahí, tuvieron que retirarla porque no conseguían el apoyo de nadie. Quiero decir que ir a un gobierno en solitario o también lo dejas muy acordado de, bueno, pues vamos a pactar, por ejemplo, los presupuestos, llevamos 2 años sin presupuestos, o vamos a pactar determinadas cuestiones, o en esto nos vais a dejar actuar, o si no podemos ir a un bloqueo como hemos estado en los 2 últimos años, que ha sido un bloqueo continuo. Es que de legislativo no ha salido nada aprobado, porque no había mayoría suficiente. Luis, ¿qué crees tú que puede ser el escenario más probable? Aunque el grado de incertidumbre ahora mismo es enorme, pero bueno, ¿tú más o menos cómo lo ves? Pues yo creo que hasta este momento Vox ha estado muy cómodo en todo este tipo de negociaciones, pero es donde yo veo la diferencia ahora mismo en los comicios que se han producido en Castilla y León con respecto a las otras comunidades autónomas. Vuelvo a lo que decía al inicio. Una repetición electoral puede castigar mucho a Vox aquí en Castilla y León. Y entonces ya no puede tensar tanto la cuerda como lo ha hecho en otras ocasiones. Por eso hablaba yo de la fortaleza de Mañueco que tiene a la hora de negociar. Vox ahora mismo yo creo que no tiene esa fuerza, no pensando en los resultados que ha obtenido, sino pensando en esa posible repetición electoral, si se le podría castigar a Vox por ese bloqueo al que aludemos. Yo no sé si al final el pacto puede llegar a un acuerdo para la investidura, que gobierne en solitario Mañueco, pero claro, es que están ahí encima pues, los presupuestos, la ley de violencia de género. Claro, tiene que sudar mucho la camiseta ahí Fernández Mañueco. Entonces yo por eso insisto en que Vox ahora mismo está más limitado y los resultados de estas elecciones, aun habiéndoles ido bien,
yo creo que hace que ya no puedan tensar tanto la cuerda. Pedro, ¿tú cómo lo Pues ves? estoy muy de acuerdo con lo que están comentando y yo, vamos, el pensamiento general en este sentido es que ellos quieren llegar reforzados o como puedan a las generales, con lo cual serían unos intercambios, ¿no? Estaríamos hablando de yo te apruebo los presupuestos y tú me vas a apoyar en este tipo de cuestiones. Es lo que más le interesaría como estrategia a Vox, ¿no? Llegar a las generales sin carga de gobierno, pero es que el miedo a la carga en el gobierno no es real, porque si gobiernas en condiciones y demuestras cómo gobiernas, puedes sacar un buen resultado. Mañueco lo está demostrando. Es decir, un buen gobierno, unas buenas predisposiciones y demás, pues te favorecen en las urnas. No el gobierno desgasta siempre negativamente, a veces te afianza como partido. Los españoles, los votantes, los ciudadanos necesitan ver qué tipo de gobierno quiere hacer Vox y qué está pidiendo, es decir, ¿es realizable o no realizable? Además, llegados a este punto, claro, hay otros comicios que se tiene que convocar ya, no sé si se tendrán que convocar ya en abril, que es Andalucía, y claro, ahí también corre riesgo de que Moreno Bonilla saque además también un muy buen resultado. Va a tener la mayoría absoluta. Sí, pero yo sí que creo que al ser ya 3 comunidades autónomas las que están pendientes de crear gobiernos, de formar gobiernos, eso también es un elemento más de presión. Tú no puedes dejar 3 comunidades un poco al albur de, bueno, pues ya veremos, es que no hay acuerdos. Sí, Castilla y León era un poco el límite, claro, ¿no? Estas elecciones eran exactamente. Un poco el límite. Entonces, es que no se puede esperar a las andaluzas, ni mucho menos, aunque los plazos en nuestro caso, no sé, yo creo que sí que nos podían dar, pero no sería cuestión. Hoy decía Mañueco que sería una buena base de negociación el documento que se firmó en su momento, en el 22, para empezar a negociar y para empezar a hablar el Partido Popular y Vox. Yo recuerdo aquel documento y la verdad es que ese documento era un poco, bueno, sí, pero no, era como muy amplio todo, muy ambiguo, hasta tal punto que precisamente cuando se rompe el pacto y cuando Vox dice que rompe el pacto en Castilla y León y que se va del gobierno, dice porque no se ha cumplido un punto del acuerdo de gobierno, el referente a inmigración y a la llegada de menores inmigrantes. Y Vox decía justo lo contrario, o sea, Vox decía no se ha cumplido y el Partido Popular decía sí se ha cumplido. Quiero decir que era un documento lo suficientemente ambiguo como que, bueno, pues ahí nos vale todo. En materia de violencia, pues entran todas las violencias, la vicaria, la de género, entra todo, la intrafamiliar. Bueno, pues claro, esta negociación quizás sea entonces más, ya hay que bajar mucho para ver hasta dónde se puede llegar en ambos casos. Pues hablábamos ahora de, bueno, pues de cómo se van a plantear esos posibles pactos de gobierno. Hoy es un día de análisis y es un día también, bueno, pues para recibir las felicitaciones en el caso de Alfonso Fernández Mañueco, que llegaba esta mañana a la sede del Partido Popular en Madrid, en la calle Génova. Y hasta allí nos vamos a ir de nuevo con nuestro compañero Diego Cano, que ha estado allí desde primera hora de la mañana, que ha escuchado a Fernández Mañueco cuando ha hecho esas declaraciones antes de entrar en la reunión, y creo que dentro de la reunión pues eso, ha recibido la ovación de todos sus compañeros, le han felicitado por esos buenos resultados electorales. Sí, Mañueco era ovacionado tanto a su llegada como después en la planta superior de esta sede de Génova 13. Todos los varones han dado sus felicitaciones a Alfonso Fernández Mañueco por ese buen resultado obtenido en el día de ayer. Alberto Núñez Feijóo ha sido uno de los primeros en felicitarle en la puerta de entrada de esta sede del Partido Popular. Ambiente festivo en Génova, ovaciones, felicitaciones, música de celebración. Como les decimos, Mañueco ha recibido a gritos de presidente, presidente aquí en Génova 13. Bueno, pues ahí vemos esas imágenes en las que Alfonso Fernández Mañueco recibía el respaldo y la felicitación de todos sus compañeros. Bueno, pues una vez que ya hemos analizado bueno, pues esos resultados autonómicos, vamos a bajar al detalle también nosotros. Vamos a ir a esas provincias, vamos a analizar esos resultados. Valladolid, Burgos, Segovia y Soria han sido las provincias donde se han producido
cambios. PP y PSOE ganan un procurador más por Valladolid. En Burgos pierde uno el PSOE y lo gana el PP. En Soria, el descalabro de Soria Ya, que pierde 2, el que gana Martínez para el PSOE y el que gana Vox. Y en Segovia, el PSOE gana ese procurador más que tenía por aumento de la población. En el resto, pues la misma representación que había. ¿Qué interpretación hacéis? Empezamos ahora, Pedro, por ti, de esos resultados que estamos viendo ahí, el mapa electoral. Prácticamente todas las provincias en azul, salvo Soria y León, donde ha ganado el voto socialista. Socialista. Que además coincide que hay 2 alcaldes socialistas, Carlos Martínez y en León. Sí, José. A ver, ha aumentado la participación. Eso es una cosa que no estamos comentando y es muy importante. Ahora tendremos también, tiempo. ¿verdad? Sí, ahora tendremos tiempo, Exacto. Pedro. Es curioso también que León Capital es el sitio donde uno de los peores resultados que tuvo Vox, que es el candidato allí. Sin embargo, en Soria no es extrapolable, ¿no? El candidato ha salido hacia arriba. El resto de, aparte de la participación, es muy interesante el voto joven. Teníamos una imagen idealizada de que todos los jóvenes iban a votar radical, ¿no? Iban a votar a Vox. Y hemos visto que en ese reparto de voto joven, que serían 102.000 jóvenes los que han votado, y luego hay una parte también del voto por correo, que son 50.000, que también estarían esos jóvenes ahí, pues demuestran que no todo ese voto joven ha ido radical, ha sido también repartido mucho para el PP y también para el Partido Socialista. ¿Por qué comento lo del voto? Porque hace una temporada vimos fake news al respecto de que el voto por correo era pucherazo. Y empezó a moverse en las redes, sobre todo por parte de Vox y demás, que había ese pucherazo, ¿no? Entonces, si vemos que ese voto por correo ha aumentado, ese voto por correo lo hace sobre todo la gente joven que está afuera, pues esto es un indicador, una pequeña variable que nos dice que la gente joven pues tiene diferentes ideologías y hay que olvidar ese tipo de sesgos de que todos los jóvenes ahora están radicalizados. Tenemos que abandonarlo, ¿no? En UPL están satisfechos por mantener los 3 procuradores, pero no han logrado llegar a ese objetivo que se habían marcado de llegar a ese 5% de los votos y conformar un grupo propio, ¿no? Le ha pasado un poco lo que a Vox en lo que a expectativas se refiere, ¿no? Que también todo el mundo le había dado unas expectativas tremendas de llegar a los 5 procuradores o a conseguir el 5% del voto, que también le daba derecho a grupo parlamentario propio, y bueno, pues se ha quedado ahí. La situación de UPL es complicada porque en la provincia, si no controlas bien la provincia, pues no vas a poder subir lo suficiente y el Bierzo se les escapa de las manos. Sí, lo decía ayer Mariano Santos, que el Bierzo... En el Bierzo hay mucha población todavía. Había seguido votando socialista. Claro, entonces, bueno... ¿Han encontrado su techo, Monse, UPL? Pues yo creo que también, yo creo que también. Es muy complicado, aspiraban a llegar... Ellos, en la entrevista que hicimos en ABC a la candidata Alicia Gallego, decía que aspiraban a llegar a ese 5%, porque según sus sondeos internos estaban en el 4 y pico, un 4,8, algo así. Bueno, pues se han quedado lejos. Yo creo que es muy complicado. León es una provincia complicada también, ¿eh? Solo tenemos que ver que todos los partidos en León están de un poquito de aquella manera. Está mal el PSOE, el PP, aunque haya tenido buenos resultados, pues nunca ha tenido una situación muy estable y muy sólida que le permita empujar fuerte, y UPL pues ahora esto. También es verdad que si nos fijamos, los partidos localistas son los que han sufrido también en este caso, ¿eh? Porque por Ávila también ha caído un poquito, y por Ávila había encuestas que bueno, decían que igual conseguían arañar el segundo procurador. Se han quedado en 1 y reduciendo un poquito, casi sí, igual. Han salvado ese pero han procurador. Salvado, y Soria Ya, pues es evidente lo que ha pasado. Que ahí sí que las expectativas se han cumplido, las previsiones eran esas, que bajase, y bueno, pues ahí yo creo que les ha pasado un poco el desgaste suyo propio. Cuando no se presentaron a las elecciones municipales del 23, ahí yo creo que eso les penalizó mucho. Y luego pues el tirón de Carlos Martínez, claro. Al fin y al cabo es su ciudad. Claro, no lo sé, eso, Soria Ya, se debe al tirón de Carlos Martínez, también a lo hecho y que no haya llegado a la ciudadanía, a sus votantes, como esperaban, del trabajo de Soria Ya en este tiempo en las Cortes de Castilla y León. ¿Cómo lo interpretas tú, Luis? Yo creo que se debe muchísimo a Carlos Martínez, o sea, lo que le ha sucedido a Soria Ya, aparte de todo lo que ha indicado también Monse, y no es algo que sorprenda mucho, que nos haya sorprendido a muchos, y yo creo que incluso la misma formación soriana, yo creo que tampoco les ha
había sorprendido lo que iba a ocurrir por Ávila, bueno, más o menos igual. Y a raíz de lo que estábamos hablando de UPL, otra vez volvemos a la gestión de la expectativa, decíamos que efectivamente, sobre todo además viendo cómo iba la evolución a la hora de votar, en el que había muchísima participación en León y en Zamora, y eso hacía presagiar incluso pues, que esa expectativa se aumentara, ¿no? Más participación en León, parecía, ¿no? que podría ser derivada por la gestión que se hizo de los incendios y que eso pudiera favorecer más a UPL. Y de nuevo pues, se ha visto cómo se ha truncado, ¿no? Un poco esa expectativa que tenía UPL. Es un problema complejo el de León. Y luego particularmente en algunas ciudades, en Palencia, digo no provincias, sino en capitales de provincia, en Palencia otra vez el Partido Socialista ha salido un poquito por encima. En Valladolid, en cambio, el Partido Popular ha pasado por encima del Partido Socialista, ¿no? Ahí ha habido un vuelco también, ¿no? de alguna manera. Y eso yo creo que es un poquito lo más destacable. Sí, ha habido como variación de voto en según qué provincias, en qué ciudades. Luego, volviendo a León, que sí. León da mucho juego, tampoco se nos... y también aquí también podría servir un poquito para Zamora. Especialmente en la izquierda y sobre todo en el PSOE habían puesto muchas esperanzas en que los incendios forestales penalizasen mucho al Partido Popular. Y no ha sido así. Y no ha sido así. No ha sido así. Los resultados, nosotros hemos estado mirando un poco resultados en municipios que podían haber estado más afectados por los incendios y no ha habido que son en el Bierzo. No ha habido variación más allá de la tendencia. Muy reforzado el Partido Popular y de UPL lo mismo. O sea, yo la explicación que dieron de las expectativas, decir que era porque el Bierzo no había respondido. Creo recordar que en prensa salió además que hubo un cisma grande con la consecución de las listas que quitaron al candidato del Bierzo, al reconocido, que había tenido unos resultados estupendos y ese cisma, claro, les pasa factura. O sea, pero no puedes culpar lo que bien decíamos, o sea, hay que controlar la provincia, no te vale con alegar luego que el Bierzo es el culpable de la pérdida de ese... Pero vamos, está claro que los ciudadanos no, o las zonas afectadas no han pasado rédito... político. Los resultados ahí están. Es decir, que no. En Zamora sí, ¿verdad? En Zamora sí que creo que hubo más algunos resultados que sí fueron un poco desfavorables, más en Zamora. Creo. Pero, por ejemplo, nosotros que mirábamos Puebla de Sanabria, que quizás sea el pueblo más grande, pero es que ahí ya el PSOE ya estaba ahí y el Partido Popular no sé si ha subido un poquito incluso. Quiero decir, no ha habido ningún sitio en el que digas, bueno, pues aquí se nota perfectamente. Sí, desde luego no ha habido un reflejo. Que ha habido, sí, exactamente, que ha habido un reflejo, una reacción a lo que ha pasado. Luego también el candidato que, claro, había el problema más con el candidato del Partido Popular, el que fue anterior, Quiñones, ¿no? Y al quitarlo también la gente lo entendió como algo de rendición de cuentas, responsabilidad intentar política. asumir la responsabilidad apartando a... de esa y forma. entonces eso la gente sí que lo valoró positivamente, yo creo, en el voto. Volviendo un poco al descalabro de Soria Ya, también anoche se lamentaba Ceña de que un partido como Soria Ya no podía competir con las herramientas que tienen los partidos nacionales. Bueno, puede ser que también haya algo de eso para explicar la caída de procuradores de Soria Ya, que no tienen ese margen de maniobra como puedan tener, bueno, pues que al principio además, bueno, pues cuando surge un partido político crea mucha ilusión en la ciudadanía, pero claro, luego cuando ese partido político llega a las instituciones y tampoco tiene mucho margen de maniobra, pues se ve que la ejecución no puede ser a lo mejor la que los votantes esperaban. La variable económica es una principal, porque para hacer una campaña hace falta dinero, eso está claro. Pero también cómo hagas el mailing. Una cosa que me llamó la atención, por ejemplo, del mailing, que digamos que es el correo que nos llega a casa, era los sobres, ¿no? Todos traían pues Coalición por el Bierzo, UPL. Sin embargo, Vox venía con nada, propaganda electoral. No querían que pusiera Vox, ¿no? Eso era un poco extraño, pero luego lo de Soria Ya, efectivamente, se hace con dinero, las campañas se hacen con dinero, pero su campaña precisamente es campaña de puerta a puerta, con lo cual no necesitan grandes mítines, no necesitan grandes expectativas de merchandising ni nada que se le parezca. O sea, lo que necesitan es puerta a puerta y que la gente entienda el mensaje, lo interprete y lo trasladen, ¿no? Algo ha pasado. Yo estoy de acuerdo ahí con Pedro, ¿no? Yo creo que suena un poquito a excusa Ángel Ceña tratando de buscar alguna explicación, ¿no? Pero en una provincia como Soria, donde todos nos conocemos, en la maravillosa tierra soriana, pues es más el puerta a puerta, o sea, todo el mundo se conoce y a lo mejor en otras provincias con mayor población, pues sí que la maquinaria económica es importante también para
para buscar ese voto, ¿no? Pero que en Soria yo creo que los condicionantes son distintos. Yo creo que ha sido un poco también eso, la propia trayectoria que ha llevado el partido en los últimos años. Yo creo que decepcionaron mucho cuando no presentaron, lo comentaba antes, cuando no se presentaron las elecciones municipales. Sin embargo, sí se presentaron las generales y no salieron. Entonces ha sido un poco, no sé si ha habido un poco de decepción en el electorado, de decir, bueno, pues cuando tienes que ir a la gestión más directa o al cuerpo a cuerpo, al ayudar a tus convecinos, ahí no has querido estar. Entonces, yo creo que ahí les tuvo que penalizar un poco y ya a partir de ahí ha empezado, porque en las Cortes no lo han hecho mal, han trabajado por Soria todo lo que han podido y un poquito más, eran de los más activos con diferencia. Bueno, también hablábamos antes de que a la izquierda del PSOE desaparece y hablábamos también del voto útil que parece que se ha ido al PSOE y que le ha podido penar. También las diferencias entre las izquierdas y el no ponerse de acuerdo a la hora de confluir, ¿puede haberle pasado factura? Hombre, yo creo que el haberse presentado por separado, eso ha sido ya definitivo. Cuando intentaron negociar en Castilla y León sin llegar a ningún acuerdo, Izquierda Unida y Sumar por un lado, Podemos por otro, pues es que el resultado iba a ser este. Porque cuando ya llegas mal, llegas a trompicones, si encima no sumas fuerzas, sino que divides, pues que iba a pasar esto, ha pasado. Yo creo que ha sido sí, pero la todas las encuestas le daban, bueno, entre ser un procurador, sí, pero bueno, yo creo que Izquierda Unida sí que Sumar confiaba en Juan Gascón, confiaba en sacar al menos un procurador. En Valladolid, ¿no? Porque, bueno, pues Izquierda Unida en Valladolid, con Valladolid toma la palabra, bueno, pues ahí sí que podía haber alguna esperanza, pero era muy complicado. Y un poco lo que decíamos antes, les ha llevado la ola del PSOE que los ha absorbido a todos. Claro, al final también se ha buscado un poco el voto útil, supongo, ¿no? De decir, vamos al voto útil y a primar, y sobre todo cuando ves que enfrente tienes a dos que ideológicamente deberían estar juntos y que están como están, claro, pues no había más que hacer. No sé si se ha pecado de optimismo o de orgullo, en el caso de la izquierda a la izquierda, ¿no? Pero es una situación que se está viendo, ¿no? Cuál es la deriva que tiene. Y en ese mismo, acudiendo al refranero castellano, en el pecado se lleva la penitencia también. Y yo creo que era fácilmente vislumbrar que tenía poco recorrido, que es que la máxima aspiración era intentar conseguir uno aquí en Valladolid, o sea, es que no había más y así era muy difícil, muy complicado. Cuando partes con tan poca aspiración, las posibilidades de no llegar son todas, claro. Además creo que Susana estaba en los Oscar, ¿no? Creo que estaba en los Oscar. El mismo día de la hecatombe y luego, claro... Estaban los Óscar, me confirman sí, ¿no? Que sí, claro. sí. Y claro, luego, estaría luego también no sé. Esas cosas... Pues fíjate, hablamos de Aquí Podemos, llegó a tener un grupo parlamentario con 10 procuradores. Pablo se presentó a las últimas por Valladolid. Sí. No se atrevió a presentarse por León porque sabía que en León le iba a sacar a ese procurador. Eso ya también va sumando. Y luego tenemos en lo que sí que han acertado todas las encuestas es en Ciudadanos que, como pronosticaban, desaparecía y efectivamente así ha sido. Sí, bueno, a mí me costaba incluso recordar qué han hecho durante esta campaña. Sí que han estado un poco, sí que han tenido algún acto público, pero muy poquito, muy testimonial. Yo creo que nos cuesta hasta recordar el nombre de la candidata. Entonces, un poco la importancia de Ciudadanos era un poquito el ver a dónde podían ir dirigidos los votos de Ciudadanos. Se podían repartir más hacia el Partido Popular, hacia el Partido Socialista. Esa es un poquito la incógnita con la que se acudía con los votantes de Ciudadanos. Sabíamos que Ciudadanos no iba a salir, pero esos votantes, ¿hacia dónde iban a determinar su elección? De hecho, no se han presentado ni en todas las provincias. Sí. Cierto. Pedro, ¿hacia dónde crees que puede haber ido ese procurador de Ciudadanos? Ahí creo que a la abstención mucha. Que también ha subido un poquito la abstención. Y luego, claro, el tema de Ciudadanos habría que analizarlo, ¿no? Pero estoy de acuerdo también contigo que mucho de ese voto va para el Partido Socialista, porque a veces tendemos a, como pactó más con PP, a olvidar que mucha parte de Ciudadanos era más centro-izquierda también. O sea, en aquel momento, en Cataluña, cuando nace con Albert Rivera y que sale desnudo en el autobús, era algo así como el centro-izquierda que Cataluña necesita. Curioso. Entonces, bueno, eso sí, es bueno que, por ejemplo, la izquierda ahora radical no esté en la Junta, porque vamos a tener unas sesiones más tranquilas.
porque era como demasiado enfrentamiento, era siempre, se perdía mucho tiempo en ese tipo de enfrentamientos, y el hacer política es eso, y va a ser más tranquilo. Nos hemos decir que el último bastión, que ya no era de Ciudadanos, porque le expulsaron, que era Francisco Igea, pedía el voto para Izquierda Unida en estas últimas. O sea, eso ya es muy significativo. El Partido Socialista también, él, ¿no? Y Igea en su momento, ¿no? Bueno, pues llegados a este punto vamos a hacer una pequeña pausa. Todavía nos queda, bueno, pues mucho que interpretar, mucho que analizar, y sobre todo qué va a pasar a partir de ahora de estas elecciones de Castilla y León, cuáles son los plazos. Se constituyen las Cortes el día 14 de abril, pero todo eso lo vamos a ver en un ratito, después de una pausa. Enseguida continuamos. Hasta ahora. Pues seguimos aquí en este programa especial de análisis tras la noche electoral, análisis de los resultados en las elecciones de Castilla y León, que como saben todos ustedes ganó el Partido Popular. Antes mencionábamos por encima la participación, que también ha sido una de las sorpresas, ha llegado al 65%, y Pedro nos comentaba que, bueno, suponemos que bajará algo por el tema cera, por el tema del voto de recuento cera, que suele bajar un poco esa participación, pero bueno, ha sido un poquito más alta de lo que fue la participación en los anteriores comicios. Es verdad que los anteriores fueron en 2022, que todavía estábamos en pandemia, y bueno, pues la gente, me imagino que también a lo mejor había gente que tenía cierto miedo a votar, y por ahí también se podía entender, pero es que hemos visto la tendencia de años atrás, que la participación ha ido bajando progresivamente. Entonces, bueno, veíamos a las 11:30 de la mañana, luego veíamos en la siguiente edición que también subía un poquito la participación, un poquito los puntos con respecto a las anteriores. Bueno, ¿cómo que hay que entender esto? ¿Es un cambio de tendencia o no? Lo más importante, que aumente la participación concede al ganador legitimidad política. Es así, esa es la importancia de la participación. Que no baje es importantísimo. ¿Por qué? Porque los grandes partidos, el Partido Socialista, el Partido Popular, desde que tenemos democracia, han perdido el 30% del electorado. Mira, ahí estamos viendo, Pedro, en ese gráfico, cómo desde el año 2003, que la participación se situaba en el 72,7%, ha bajado hasta el 2022 el 58,7%, ayer el 65%, pero ¿bajará algo? Claro, es por esto, o sea, al final los grandes partidos, si hay participación, estamos viendo, por ejemplo, esos 72, pues tenían porcentajes del 60 o el 70% de apoyo los grandes partidos, y ahora pues no llegan a un 35%. Y llegar al 30 ya les supone pues es un éxito, ¿no? Luego la participación también hay que medirla en la fecha. Estábamos hablando que la fecha era muy mala, que bueno, sí que nos favoreció un poquito el tiempo, parece que estábamos un poquitín más animados a votar, pero siempre decía, no, encima marzo, el haber adelantado las elecciones va a provocar que la participación baje. Y luego otro sesgo que hay, que habría que analizar más detenidamente, es que cuando hay más participación hay más movimiento de izquierda. Y sí que es verdad que el PSOE, en este caso, se demuestra que sí, esa participación le pudo haber influido positivamente, ¿no? Lo que decíamos del no a la guerra a nivel nacional, o lo que queramos, el voto joven o el voto útil, pues estas variables influirían ahí. Aumenta la participación, pero claro, estamos hablando de un 60%, claro. El resto es la gente que no ha ido a votar, Monse. Claro, sigue manteniéndose esa desafección ciudadana por los partidos políticos. Si vemos el 72% en el 2003, pues casi es una ilusión. Yo creo que sí, que ahí juega mucho pues la desafección, que la gente está muy harta de la política, la polarización, las discusiones, no se ve un horizonte claro. La gente, yo ayer oía en emisoras de radio de gente que había ido a votar y decía, yo por descarte. Pues hombre, que es un poco triste también, que al final tengas que decir, bueno, voy a votar por descarte, incluso tapándome la nariz por si acaso. Yo creo que eso hace mucho, ¿no? que en el panorama de los partidos políticos pues el ciudadano normal no tiene precisamente mucha opinión de la política en general, con lo cual a la hora de ir a votar
pues bueno, eso se resiente. Y luego pues también ayer hizo muy bueno y eso anima, no nos vamos a engañar, no es lo mismo. Recuerdo que Mañueco siempre dijo que no quería, no digo que fuese la razón, pero cuando decíamos va a adelantar las elecciones, va a adelantar, decía no las quería en invierno bajo ningún concepto, porque en invierno no es fácil salir a la calle y en nuestros pueblos de Castilla y León claro, sobre todo menos gente aún. mayor, claro, veíamos ayer unas imágenes de gente que tenían que sacar las urnas a la calle para que votaran. Febrero no es buen mes para votar, ni mucho menos. Marzo ya es un poquito mejor y encima pues ayer hizo un día fantástico, que no es ninguna tontería, que eso anima, por supuesto. Bueno, yo lo voy a ver desde el punto de vista positivo. Quiero decir que de lo que veníamos, pues estamos otra vez volviendo. Yo creo que no es un mal dato tampoco de participación, sobre todo eso, pues teniendo en cuenta dónde veníamos. En los últimos comicios, en las elecciones generales del 23J también, hablo de las generales, también se participó mucho en esas elecciones y yo creo que es una noticia excelente, como ha apuntado Pedro, ¿no? Que cuanta más participación, muchísimo mejor, porque tienen más legitimidad los partidos políticos, efectivamente. Sí que es verdad que lo apunta Pedro, ¿no? El crecimiento, cuando está esa máxima, ¿no?, de que cuando hay mayor participación favorece más a la izquierda. Pero es que en este caso la derecha ha subido mucho, el bloque de derecha ha subido mucho también. Y la izquierda se ha mantenido, o sea, porque hemos visto esos votos que estábamos aludiendo del Partido Socialista, que ha conseguido el Partido Socialista, que venían de los bloques de la izquierda, que no ha subido en votos la izquierda y sí, en cambio, ha subido en el porcentaje el bloque de la derecha. Bueno, supongo, Pedro, que es que ahí hay que hacer unos cálculos. Claro, qué complicado, ¿no? Analizar unos resultados electorales con diferentes variables, múltiples factores. Bueno, ahora la inteligencia artificial ayuda mucho en esto, y es buena si la sabes guiar, es decir, si tú le pones, extrae solo los datos de aquí y hazme una comparación si Vox tuviera el 19, si Vox tuviera el 20, si la participación es del 50, del 60, entonces sí que te ayuda un poco a ver un contexto, no puedes, porque al final la conducta humana, como bien dices, no se puede pero hay que tener en simular. cuenta que el sistema que tenemos de reparto de escaños no es fácil, o sea, es malo, depende, o sea, pero es que no hay nada mejor, si vamos a otro sería peor todavía. Bueno, las nuevas Cortes de la 12ª legislatura se constituirán el próximo 14 de abril. La fecha ya está establecida, pero ¿qué tiene que pasar hasta entonces? Y sobre todo, después de ese día, ¿cuáles son los plazos? Ana Martínez. Una vez conformadas las Cortes, el 14 de abril comienza el proceso para investir al presidente. Hay un plazo máximo de 15 días para que se celebre la primera sesión de investidura, es decir, la fecha límite sería el 30 de abril. Se necesita una mayoría absoluta, en una primera votación bastaría con una mayoría simple en una segunda. En cualquier caso, hay un plazo máximo de 2 meses para investir al presidente. Si esto no ocurre, habría que repetir elecciones que se convocarían a finales del mes de junio. Si este escenario de momento es un poco lejano todavía, ¿no? Claro. Que no nos hemos recuperado todavía de las... Monse, en este momento pensamos que eso no es ahora mismo el escenario más probable, ¿no? Aunque pueda suceder. Porque podría haber grandes perdedores en ese escenario. Vox el primero. Quiero decir, si es Vox el que tensa mucho la cuerda y no se consigue llegar, pues sería muy penalizado en unas segundas elecciones. No creo yo. Esa pregunta incluso se la hemos hecho, yo creo que casi todos, cuando hemos entrevistado a Pollán, y la verdad es que no decía ni sí ni no, sino no contemplo ese escenario, pero yo creo que no, vamos, me parecería un poquito terrible llegar hasta ahí. Ya, incluso para llegar al día 14 ya tenemos un recorrido muy, muy difícil, Ya hay que llegar, que yo recuerdo, no sé si recuerdas, en el 22, que media hora antes de constituirse las Cortes no había acuerdo. No había acuerdo, no sabíamos lo que iba a pasar. Media hora antes, o sea que a ver cómo llegamos al día 14. Complicado, claro. Yo no tengo la bola de cristal aquí y no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo que pasa es que hace falta una bola de cristal no aquí, sino en Bambú, en Madrid, en Génova también, porque va a tener mucho que ver, evidentemente, lo que se negocie en Madrid, sobre todo desde Vox, ¿no? Entonces, la bola de cristal no la tenemos. Bueno, iremos viendo, de todas maneras, también si se van allanando el camino en Extremadura y en Andalucía, ¿no? Donde además, bueno, allí ya saben... Creo que ha dicho ya que está dispuesta a entrar en los gobiernos. Claro. Y sí, lo escuchábamos antes, y luego aparte ellos ya tienen un paso dado, que es la presidencia de las Cortes
que ha ido a parar al Partido Popular. Aquí, no sé, podemos ir haciendo cábalas. ¿Qué creéis? Porque ha dicho que en Vox que no le interesaban los asientos, no lo sé, si dejará que esa presidencia de las Cortes de Castilla y León... Yo creo que aquí es que hay que pensar... Es impredecible. Es impredecible y que hay que pensar en clave nacional. O sea, es que no nos queda otra cosa que pensar en clave nacional. ¿Qué es lo que más le conviene, y en particular, en concreto, en Santiago Abascal? O sea, ¿qué es lo que más le conviene a Vox y a Santiago Abascal? Y ahí es donde va a estar la clave. O sea, todo lo demás que podamos decir. Y Abascal orientado a alumnas generales, ¿eh? Le interesa no desgastarse políticamente, está claro. Cuando estás en la cresta de la ola, lo que no quieres es desgaste. Al final, el desgaste que han sufrido ha sido por las crisis de haber echado a alguno de los fundadores de Vox. Pero claro, si no gobiernas, no tienes ese desgaste, lo que estábamos hablando. Ahora, claro, estaremos abocadas varias comunidades a en junio, en diferentes fechas, ir votando nuevamente. No es un escenario positivo. Y también habrá en clave Partido Socialista, el Principado de Asturias también habrá levantado las orejas. Me imagino que Adrián Barbón habrá dicho, bueno, aquí Vox no sale reforzado, igual me conviene adelantarlas, contrapesa también un poco el PSOE. Vamos a ver, cómo se desarrolla. Lo que está claro, escuchando ayer a Alfonso Fernández Mañueco, es que, aunque ha dicho que va a hablar con todos, ayer dijo que con el sanchismo, con el PSOE no se pactaba. Entonces, lo más plausible es que haya conversaciones serias de gobierno con Vox. No tiene otra opción, porque las cifras no dan, los números no dan. O sea, no hay más salida que negociar con Vox. Otra cosa es saber hasta dónde quiere llegar esa negociación, en el sentido de si entramos en el gobierno, si hacemos solo un acuerdo de investidura, acuerdos puntuales, pues lo veremos. Entraremos en el conjunto, en ese conjunto de 3 comunidades autónomas, porque os recuerdo que cuando ha habido gobiernos PP-Vox, al final el modelo ha sido el mismo: vicepresidencia, 2 consejerías, 3 consejerías, el modelo ha sido ese, en todos los gobiernos en los que ha habido acuerdo. Pues aquí pasará lo mismo, irán al mismo modelo. ¿Entramos, no entramos? Luis. Y están de acuerdo, Partido Popular y Partido Socialista, Mañueco y Carlos Martínez, están los dos de acuerdo en eso. Ni uno con el otro, ni el otro con el uno. O sea, ahí no van a discutir por eso ninguno de los dos. ¿No? Además, como alcalde en Soria, ha dicho que abandona el cargo, ¿no? Claro. Sí, ¿creéis que puede haber quienes, votantes del PP y votantes del PSOE, quien les gustaría ver una alianza PP-PSOE? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Para grandes cuestiones de Estado, sí. Yo creo que sí. Para grandes cuestiones de Estado, sí. Ahora ya, si entramos en política societal, ya no. Pero en grandes cuestiones, en general, sí. Por ejemplo, creo, más que en Castilla y León, por ejemplo, a nivel nacional, yo creo que sí. Cuestiones de seguridad, cuestiones de sanidad, de educación y demás. Dices, ahora pues tenemos una situación muy complicada, cuando pasó con la pandemia, por ejemplo, pues claro que sí, la gente exige un acuerdo. Combustibles los ahora. Mayoritarios, Es que es necesario. O sea, pasa en muchos puntos países de Europa, pasa en todos los sitios, aquí no. Sí que dicen los ciudadanos que están, lo que comentabas. Pues vamos a recordar un poco pues esas palabras de Alfonso Fernández Mañueco, del ganador de las elecciones en Castilla y León, que esta mañana participaba en la Junta Nacional del Partido Popular. Vamos a recordar qué es lo que decía justo antes de llegar a ese encuentro con sus compañeros de partido. Mi experiencia en esta última legislatura ha sido un gobierno en coalición y un gobierno en solitario. Lo mejor para mi tierra, para mi comunidad autónoma, ha sido un gobierno en solitario. Lo importante respecto del futuro en Castilla y León es que seamos capaces de construir un proyecto para las personas de Castilla y León. No se trata de sillones, no se trata de sentarnos en el gobierno o no. Tenemos que hacer un proyecto de futuro. Por cierto, tengo que decir que una buena base sería el documento que firmamos hace 4 años entre el Partido Popular y Vox para poder llegar a un acuerdo.
Bueno, pues ese documento, Montse, como nos decías, parece ser que puede ser una buena base, pero a partir de ahí hay que ampliar ese documento para bueno, pues reforzar que no haya problemas luego a lo largo de la legislatura y que se pueda garantizar cierta estabilidad. Vamos solo a decir eso, que cuando se rompe porque unos interpretan una cosa y otros interpretan otra. Y siguen ahí, interpretando cada uno lo que le conviene. Entonces, pues puede ser una base, pero supongo que, sobre todo en Vox, que no han hecho más que repetir que les han engañado y que no se cumplió lo que se pidió y demás, pues van a intentar amarrar más determinadas cuestiones. Bueno, pues vamos a ir despidiendo ya este programa. Nada, nos quedan los últimos minutos y os voy a dar bueno, pues una pequeñita intervención para que así acabemos este programa. ¿Qué es lo que esperáis a partir de ahora que pase, que no pase, que desearíais? Breves. Montse. Desear no ir a una repetición electoral por salud mental y física, eso por encima de todo. ¿Qué va a pasar? Pues hombre, no sé si es un deseo o es pura lógica. Por lógica, lo que debiera pasar es que haya un acuerdo entre los dos partidos que están en disposición de gobernar. Luis. Sí, yo creo que todos estamos en eso, ¿no? Que exista un consenso y que no sea algo que se llegue a ese consenso de una manera traumática tampoco, que seguramente pasará, tocará pasar por ello, pero yo creo que una repetición electoral no la desea nadie. Bueno, quizás a lo mejor a la izquierda sí pudieran desear una repetición electoral. Tampoco una repetición electoral para la izquierda creo que vaya a cambiar mucho, pero sí reafirmaría un poquito lo que se ha visto en esta, en lo que se puede catalogar como de éxito que haya podido tener el Partido Socialista. Pero yo creo que a Vox es el menos interesado ahora mismo en esa repetición electoral. Pedro. Coincido lo mismo, y como dicen que la política es el arte de hacer posible lo imposible, por favor que lo hagan, ¿no? Y por otro lado, pues eso, que vengan pronto las generales, que pasen, que estemos tranquilos, relajados y que bueno, pues se ejecuten. Aquí Montse ya bufa, que ¿no? se ejecuten los pactos. Nos vamos a despedir. Pues Luis, Montse, Pedro, ha sido un placer teneros aquí para analizar esa noche electoral. Nosotros nos vamos y nos vamos a marchar con esas imágenes que veíamos en la sede del Partido Popular esta mañana. Se celebraba allí Junta Directiva Nacional y el PP pues felicitaba al candidato Alfonso Fernández Mañueco, ganador de estas elecciones. Castilla y León sigue apostando por un gobierno del Partido Popular. Nos vamos. Más información a partir de las 2:30 de la tarde con Antonio Renedo. Muy buenas tardes.